Oliver Tela con nosotros, señores. Un futuro anterior. Bienvenido, Mauro. Hola, ¿cómo va? Tanto Bien, tiempo. tanto tiempo. Sí, sí, pasó. Es como que la pandemia te da la sensación de que pasaron siglos, ¿no? La última vez que vos viniste acá fue antes de la Sí, pandemia. 2019 había sido el libro anterior. Claro, 2010 Sí, justito. Después justo. empezamos con el Zoom y con todo eso, no viniste. Sí, sí, de hecho el libro este iba a salir en el 2020, se pasó al 2021 por la pandemia, se pasó al 2022, bueno, y aquí Y estamos acá ya. lo tenemos, Sí. acá lo tenemos. Si seguís hablando, a ver, ¿cómo puedo decir? Leí por algún lado que le decían autoficción, decían autoficción. Sí, es una categoría que, sí, a mí no sé por qué no me gusta tanto esa categoría, tal vez hasta incluso musicalmente no, No, no me algo gusta así, a tanto mí la palabra, tampoco pero no me bueno, cierra mucho. igual, Pero bueno, es eh, esa literatura del yo, ¿no? De la que se habla tanto. Ahí sí podríamos decir que sí, entra. sí, o literatura autobiográfica que también es una categoría antiquísima, te diría. Pero Eh, últimamente Últimamente ha tenido tiene un como una especie auge. de auge, sobre todo, te diría hace ya unos largos 10 años cuando fue la irrupción de las redes sociales, de los blogs, ahí apareció también como una especie de salida de la intimidad hacia lo público, cuando ya todo el mundo tuvo una especie de casi de medio de comunicación Claro. personal eh, y la gente desde esto que ocurrió de que si vos escribías un texto lo podías subir inmediatamente a internet y no tenías que pasar por los viejos filtros de un Claro, de editores editor. y demás. Eso generó como una especie de, por un lado, una ilusión de que todos estaban escribiendo la intimidad y por otro lado algo real, de que efectivamente se estaba exponiendo algo de la vida de un modo mucho más público. Sin duda. Eso derramó en su momento en la literatura. Ahora ya creo que pasó un poco No lo. sé si pasó. Sale Yoga de Manuel Carrer, Bueno, por sí, ejemplo, y sí, es un boom sí, sí. Yo creo que hubo un par de casos, internacional sí, hubo un par de casos internacionalmente. Bueno, Yoga de Carrer, Nausgard, que es toda una serie de libros autobiográficos, una también. serie de 6 libros muy. Bueno, Anier, ¿no? Franceses. Sí, sí, me eh, encanta, Nierno, sí. Delfín de Vegan. Sí, es Ay, cierto que si vamos ya vamos a viendo. hablar algún día de todo esto. Es un temazo solo. No, sí, sí. Es cierto que si vamos Algunos caso muy por caso. buenos. Muy buenos. A mí me encanta, sí, es lo que más leo, lo que más me No es gusta. cierto, a mí también me entusiasma mucho. Y lo Sí, vas leyendo y decís, ¿por qué me importa tanto la vida de esta persona? Porque la trasciende, porque esa es la idea, ¿no es cierto? Vos estás contando una etapa de tu vida, o varias, ahora vamos a hablar, pero estás hablando de muchas otras cosas, estás hablando de una generación, estás hablando de otra cosa. Por eso interesa, pienso, tanto. sí, yo me pregunto un poco, me lo pregunto bastante, te diría esto de, bueno, ¿por qué yo voy a contar elementos de mi propia vida, anécdotas, escenas? ¿Qué le puede importar al otro? Y finalmente la respuesta que me he encontrado para mí mismo, o la coartada, llamémosle para seguir haciendo lo que hago, que finalmente es lo que me gusta hacer y por Eh, eso lo hago, es que también los libros que he ido escribiendo son sobre temas y después mm, esos temas están finalmente graficados con escenas que efectivamente me ocurrieron en la mayoría de los casos, sí. pero finalmente los libros son sobre los grandes temas de todos los libros. El amor, El amor, la familia, la los amistad. vínculos, claro. Sí, eh, Sí, estás hablando de eso, pero te pones vos ahí adelante y a partir de vos lo contás. sí, Acá sí. hay una historia de amor, con nombre y apellido, está dedicado a la persona, ¿no? Sí, acá es como que fui también llevando un poquito más el límite de ese Sí. juego entre, bueno, es una novela finalmente, pero es también la realidad, que es un juego que venía haciendo en mis libros anteriores, pero acá siento que di como un mini pasito Es más. ese, Sí, nombrar a la gente con nombrar a su la gente con nombre. nombre y apellido, dedicarle el libro a la A la persona, a uno de los a una de las Exactamente. protagonistas del Todo libro. esto quiero imaginarme que con la autorización de estas personas, ¿o Total, no? Porque esto genera, mirá el lío que se le armó justamente a Carrer, ¿no? Con la sí, mujer. sí, se le armó mucho lío. Por eso digo, Sí, en este caso, bueno, mi mujer, que es la persona a la que le dedico el bueno, es tu libro, mujer, obviamente sí, que lo conversaste. ella lo leyó, el resto de las personas implicadas, algunos sí, otros no. Todavía estoy viendo qué va a ocurrir, pero en general también, qué sé yo tengo ahí como un par
no sé, de axiomas que también me sirven de escudo para protegerme a mí mismo cuando escribo sobre la vida de los demás. Uno es que si expongo la vida de los demás, yo creo que me tengo que por lo menos exponer a mí en un mismo nivel, Ah, digamos. bueno, Si no es sí. muy fácil, ¿no? Porque yo Obvio. tengo la potestad de hacer lo que quiero porque soy el Claro. narrador y sería muy sencillo exponer a los demás y yo quedar como un capo, digamos. Entonces lo que hago también acá es, bueno, exponer también mis Sin miserias duda. y ahí siento que hay como una especie de pacto de honestidad. Mm. Y después, por más, digamos, que ha- hayan pasado cosas difíciles en momentos de la juventud, también yo siempre siento que lo que hago es un homenaje a las personas con las que pasé etapas de mi vida. Yo creo que escribo desde el cariño, nunca escribo desde la injuria, desde No, la... no, el libro transmite eso, una mirada, qué sé yo, cariñosa, exactamente, cariñosa. Bueno, me Acá hay una alegro. traición en el medio, cuento un poquito, pero un Sí, sí, sí. poquito. Hay una traición, hay una chica que le gusta al protagonista, pero esa chica empieza a salir o se pone de novia con el íntimo amigo. Son temas, claro, uno lo dice así, son temas clásicos, Son ¿no? temas clásicos, Bueno, sí. bueno, con esa chica termina casándose el protagonista. Y toda esa traición y cómo va desarrollándose y todos los problemas éticos, morales y de todo tipo que acarrea de culpa y de un montón de cosas y cómo finalmente se resuelve, ¿no? Sí, que para mí son, o fueron, o siguen siendo incluso problemas muy densos, que los llevo casi a niveles épicos, porque son casi traumas para el narrador o para el libro, pero después no dejan de ser también, bueno, ciertos problemas juveniles, digamos, cosas que ocurrieron hace muchos años y que hoy con el paso del tiempo también se podrían relativizar como, bueno, cosas que pasan cuando sos joven y Porque tampoco están... evidentemente la cosa funcionó y siguió, porque la novela que podría haber terminado ahí, de pronto sigue, se casan, tienen una hija y sigue, sí. Sí, Claro, porque uno podría pensar, ahí terminó. sí, No. sí, la novela tiene como tres partes donde también Ah, cambia un poco el tono y el tipo de libro. sí. La primera parte es una parte muy narrativa donde ocurre todo este amor clandestino, que es la parte de más, me parece, de más intensidad, donde hay incluso una intriga, donde tal vez el lector quiere saber a ver cómo se van a Eh, desarrollar. Después una segunda parte pequeña, como una especie de puente, que es la convivencia, cuando ya se empiezan a vivir juntos. Y la tercera parte, que es la conformación de una familia, que es cuando deciden tener un hijo. eh, y son también como tres momentos en la historia de una pareja, ¿no? Como, bueno, claro. el amor pasional, joven, alocado, después vivir juntos y luego ya esta tercera parte de la vida que es como también otra forma de ser pareja, ¿no? Cuando uno tiene un hijo que ya sigue siendo tu pareja, pero también son como compañeros en algo que están haciendo juntos. Y vos reflexionás en una parte del libro que este libro lo va a leer tu hija cuando sea grande. Sí, supongo. Sí, o me Seguramente. pregunto, ¿también lo leerá o no lo leerá? Y Yo sí, lo va a supongo que leer lo va a porque habla leer. de ella. Sí, sí, Seguro. yo creo que sí. Sí, Yo digo, yo lo leería, pongo. Me seguro. pregunto si ella lo leerá y yo digo, yo lo Y leería, sí. que es algo también, bueno, que viene también de mi propia vida, de teniendo padres escritores. En qué momento uno hace como el switch entre, bueno, mis padres son mis padres y no sé ni de qué trabajan, ni me importa mucho lo que hacen, No es fácil. al momento en que te empezás a dar cuenta que escribieron libros y empiezas a decir, che, ¿y si me pongo a leer eso, a ver qué hicieron ahí? El Es como primer libro tuyo que yo leí, por lo menos, es mi libro enterrado, que es la historia con tu padre, con Mauro claro, Libertela. sí, Es sí. hijo de escritores. Mauro es hijo de Tamara Kamensain, que murió el año pasado. Hemos hablado mucho de eso acá. Y yo pensaba, ¿no? También aparece Tamara en el libro. Es la abuela de tu Aparece, hija. No sí, puedo. Lo sí. hablamos antes de empezar, digo, pues no podemos no decir No, esto. sí, sí, aparece de bastantes modos, aparece mencionada, de hecho en esto que traías ahora, que es ese momento donde yo me pregunto en el propio libro si mi hija leerá este libro, Mm. eh, me lo pregunto en base a una cita de uno de los últimos libros de mi madre, que es el libro de Tamar, que es un libro donde cuenta la separación de ella con mi Estuvo acá padre. hablando del libro de Tamara, Gran ¿cómo libro, un libro no? increíble, Maravilloso libro, extraordinario libro, diría. increíble. Sí. Y eso es, digamos,
también digo esto de que ella está muy implicada en este libro porque yo siento que, digamos, cuando yo empecé a escribir, tenía como todo este miedo de, bueno, cómo escribir viniendo de familia de escritores. Yo tenía mucho miedo, sobre todo a la comparación con mi padre, porque era el mismo apellido, digamos, bueno, un nuevo Libertela que empieza a publicar. Y finalmente tardé bastante en darme cuenta que en realidad lo que yo hago tiene más que ver con lo que hacía mi madre, mucho más que con lo de mi padre, digamos. Yo me siento Tu mucho más madre metía afín. muchos elementos de su vida personal Sí, en yo no sé cómo llamarlo, sus poemas, ya los géneros, ¿no? Se diluían, pero sí, ella en los no últimos solo en el años. libro de Tamar, en todos los Sí, en últimos. todos los últimos. Ella hizo como empezó a hacer un giro en los últimos 10 La años. novela de la La poesía, novela de la ¿no? poesía, El gueto, que es un libro sobre la muerte de su padre, El Sí. eco de mi madre, que es un libro sobre el Alzheimer de su madre, bueno, el libro de Tamar, que es sobre su separación. Ella en los últimos años empezó a virar hacia una literatura más híbrida, que es también un poco lo que a mí me gusta. Este libro, de hecho, he discutido, charlado con gente que me dicen, ¿es novela o no es novela? Bueno, qué sé yo, está... Claro, que ya a esta Y lo que altura. hacía ella ya era, también admitía esa duda, es poesía, es ensayo, es narrativa. El libro de Tamar es medio inclasificable Sí. y es un libro sobre la vida. Y tardé en darme cuenta de que lo que nosotros hacíamos se fue encontrando ahí en esos últimos años. Eso me parece muy lindo y en ese sentido muy profundo ella está en este libro también, porque más allá de que la menciono, es un poco una literatura similar, cada uno a su Seguro, modo, a pero su modo, sí. sí. Pero vos me decís que iba a salir en 2019, o sea que ella lo leyó, este Ella lo libro. leyó, sí, ella Ah, leía, era la primera persona en leer lo que ah, hacía. Además ella fue tallerista toda la vida, de talleres individuales de obra, o sea, iba gente que estaba escribiendo un libro y trabajaban durante meses o años en un libro, o sea que tenía muy, muy afilada esa claro, mirada intensiva sobre claro. un texto. Marcar las cosas, Y yo claro. le pasaba siempre la primera versión y para ellas, bueno, lo hemos hablado con ellas, siempre era difícil, digamos, para ella, porque además por los materiales con los que yo trabajo, imagínate, mi primer libro era sobre su ex marido y yo se lo di para que su hijo le está Para dando que un primer claro, libro sobre su ex marido para bueno, que ella se lo corrija. claro, Es difícil, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, siempre lo pudo hacer. sí, sus lecturas me sirvieron mucho y Bueno, este fue el último y bueno, me pregunto obviamente mucho cómo voy a hacer en el próximo sin su lectura, pero capaz que bueno, sobre ella el próximo. puede Ya ser. escribiste sobre tu padre y lo Sí, yo hiciste creo que es tan bien. posiblemente en Ese algún libro, Mi momento. libro enterrado, es un libro precioso. Bueno, gracias. Sí, Capaz que se viene en algún ahora. momento, sí, seguramente. No sé si, viste, también el tiempo va como acomodando las cosas, todavía es bastante reciente, su muerte fue muy rápida. eh, Siento que todavía tengo que procesar bastante, pero, pero es probable que en algún momento haga algo, porque también es como un modo de, bueno, de seguir con esa conversación literaria que yo tuve Ah, con ella. seguir hablando. Sí. Un futuro anterior, ¿eh? De Mauro Libertela. Sigue contándonos. Se pone ahí en primera fila en el libro, se expone y desde ahí reflexiona, narra. Me acuerdo el otro, ¿cómo se llamaba? El de los chicos, el de Sí, la el de los amigos, el adolescencia. invierno con mi El generación. invierno con Sí, mi generación, que estuviste acá también. sí, de mi grupo de amigos del colegio, que Claro. finalmente también este grupo reaparece acá y empieza a Bueno, pasar ya eso, ¿no? Como que un libro empieza a incorporar pero al otro claro. y se arma como que todos empiezan a hacer piezas como de un Pero vos cuadro. nombrás acá los otros Sí, sí. libros. En este libro nombro a todos mis libros Claro, anteriores, como que ya claro. se empieza a armar como ese juego que también es lindo, sí. Bueno, gracias por haber venido, Gracias como Mauro. Me siempre. alegro mucho de verte. ¿Eh? Gracias. Nos vemos la semana que viene. Se terminó el programa. Que la pasen muy bien. El sábado que viene, otra vez por acá.